Pues hoy la conferencia va de la fe y, y vamos a iniciar la introducción porque ya estamos a la hora. Si vamos a iniciar con la introducción. ¿Por qué la fe es tan importante? La fe es importante porque nosotros somos hijos del Creador. Y nuestra mente tiene capacidad creativa. O sea, nosotros podemos crear con la mente. Obviamente, individualmente, en este mundo no es tan así. Pudiera serlo, pero no. Y vamos a entender dentro de la charla el por qué no. Pero nosotros tenemos capacidad creadora. Que eso lo heredamos por ser hijo de Dios, del Padre o del Creador. Entonces, si ustedes se acuerdan del libro El Kybalión, que el primer principio dice que todo es mente, que el universo es mental. Lo que nos está diciendo ese primer principio es que la mente es la que crea todo el universo. Claro, la mente en este caso, la energía mental del Padre Creador, que es sumamente poderosa, pero nosotros la tenemos en herencia. En la medida que vamos evolucionando, pues vamos a tener una capacidad creadora mucho mayor, que no es el caso aquí en 3D. Ok, es importante que sepan que los pensamientos, pero lo que potencializa los pensamientos son las emociones. Y obviamente en las emociones influyen mi estado vital, o sea, mi vehículo vital, cómo me siento vitalmente, y también influye mi salud del cuerpo denso. O sea que todo, como hemos hablado en otros reportes, todo es parte de o piezas de un todo. Tanto la mente, las emociones, la vitalidad, como la salud del cuerpo o vehículo denso, tienen que ver en esta potencialidad creativa. Yo creo que hasta aquí, y ahí vamos con la introducción, yo creo que hasta aquí entendieron bien. Me gustaría que alguien, por favor, pues me diga si entendieron bien esta introducción. Bien. Ahora hablemos de fe eclesiástica versus fe espiritual. Obviamente, los regresivos nos vendieron las religiones y nos crearon una fe que era una especie como de esperanza, más que fe. O era una fe ligada con una esperanza. Sí, nos decían, tú tienes que tener fe de que Dios existe. Pero no que tú tienes que tener fe porque tú eres un heredero de Dios. Y ahí hay una gran diferencia. Y entonces nos crearon como una esperanza más que una fe, de que podíamos estar esperando que nos sucedan cosas buenas, pero no nosotros provocando que sucedan esas cosas buenas. Que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo cuando yo tengo la fe o la esperanza, porque en este caso es más una esperanza, de que me van a suceder cosas buenas, a cuando yo actúo como Dios, heredero, y propicio esas cosas buenas, por llamarle así, o lo que yo quiero. Entonces, fíjense la gran diferencia entre estos dos conceptos de fe. Es bueno que entiendan que en 3D los regresivos manipularon la ley del karma. ¿Por qué? Porque ellos rompieron el libre albedrío. ¿Para qué? Para manipularnos a nosotros. O sea que la ley del karma que aplica universalmente no se aplicaba 100% aquí porque había una manipulación regresiva que vamos a explicar y que ya hemos dicho en las demás charlas. Entonces es muy importante que entiendan que ellos manipularon el karma. Y dentro de la manipulación del karma estaba el envejecernos, hacernos morir, hacernos reencarnar para crear un borrado a destiempo, o sea, un borrado rápido. ¿Para qué? Para que tú no puedas seguir evolucionando. Simplemente te envejeces, mueres, te reciclo, te borro todo y obviamente te mantengo en un estado prácticamente, esa de Lili, hola Lili, prácticamente en un estado de reciclaje
de esclavitud. Ese sería más o menos el término que podríamos hablar. Entonces, es muy importante que entiendan que con toda esta manipulación, ellos nos hacían morir, nos reencarnaban, nos borraban y también manipulaban el karma durante la vida. Entonces, obviamente, nosotros éramos simplemente, como hemos dicho, una especie de finca de ellos. Nosotros éramos ganado de engorde de ellos, por llamarlo así. Entonces, es muy importante que entiendan todo esto. Y hay un refrán en Dominicana que decían unos amigos míos, decían que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y quiero llegar ahí para que entiendan que muchos entendemos que tenemos fe. Pero una cosa es cuando yo digo, sí, yo tengo fe, y otra cosa es cuando la fe es puesta a prueba. Hay una diferencia. Y quiero que noten esa diferencia. Por ejemplo, yo recuerdo que alguien cercano a mí decía, yo no le tengo miedo a la cucaracha. Yo le tengo asco. Ah, perfecto. Llegó una cucaracha y no podía ser un pánico mayor. Pero no es asco, no es miedo. Y yo no le tengo miedo. Pero cuando apareció la cucaracha, pues obviamente sí había miedo. Es muy importante que entiendan todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros a veces no creemos que tenemos esa fe. Y voy a entrar en la fe espiritual, que es una fe que no le cabe ninguna duda. Eso es muy importante que lo entiendan, que la fe espiritual no cabe duda, porque es una fe que se alberga en el corazón. No nada más en la mente, sino que permea el corazón. Y hay una seguridad total de que todo lo que viene es infinitamente maravilloso. O sea, yo puedo pensar, todo lo que viene es infinitamente maravilloso, pero me llega un reporte de estos pseudo seguidores de la luz y viene y me hace dudar. Pues cuando dudaste ahí la fe se fue. Y es pero de mucha importancia que lo entiendan. Porque una cosa es en la cabeza y otra cosa es en el corazón. Y ahí es que se radica la diferencia entre la fe cuando ya está consolidada en ti o tú crees que está consolidada en ti. Ok. Veo que Iris me habla del conocimiento como parte de la fe. Sí, pudiera ser el conocimiento. Pero el conocimiento es una muleta para llegar a la fe. Después tú no necesitas el conocimiento. La fe simplemente tú la garantizas, la aseguras, porque ya tú la percibes con el corazón. Ok, entonces, hay un pasaje que menciona que estaba Jesús con los apóstoles, iban en una barquita y que había una tormenta inmensa y que las olas, y obviamente todos estaban asustados pensando que la barca se iba a hundir, pero él no. Y ahí quiero llegar a un punto muy importante. Él no porque fuera un ser divino, que tenía poderes y que iba a controlar la tormenta. No es así. Porque él sabe que mientras él mantenga esa fe, entonces él tiene más capacidad de controlar esa tormenta. Pero en la medida que dude, entonces ya pierde el control de la tormenta. Porque no quiero que lo vean como algo de divinidad, de Dios, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que tendemos por lo que nos han enseñado con las religiones. Pero no es así. En la medida que yo tengo fe y yo estoy seguro, pues yo garantizo los resultados que yo quiero. En la medida que yo tengo duda y estoy inseguro, pues yo no garantizo los resultados. Y volvemos al punto de inicio de que tenemos capacidad creadora. Cuando yo dudo, entonces ahí yo pierdo la capacidad creadora en sentido positivo y genero una capacidad creadora en sentido negativo. Por llamarle así, positivo y negativo. Digamos de mayor vibración y de menor vibración. ¿Hasta aquí estamos claros?
Dígame si estamos claros, por favor. Ok. Entonces, ese pasaje de la tormenta, pues es muy interesante porque el que está seguro, pues crea lo seguro, crea lo que quiere. El que duda, pues crea lo que le cae. No lo que quiere, sino lo que viene. Son dos formas muy interesantes de hacer el futuro. Yo puedo hacer el futuro a conciencia y seguridad, o mejor dicho, el destino, para llamarlo mejor así, o tengo duda y miedo y el destino viene a mí como una resultante de la media. Y eso es muy importante porque estos son los dos escenarios básicos. Yo creo mi destino o el destino me manipula, o sea, me maneja a mí. Muy importante que entiendan esta parte, esta disyuntiva, de que si yo estoy creando el futuro mío, mi destino, tanto en función del tiempo como en función de lo que quiero, o el destino está llegando a mí y yo lo que estoy es lidiando con un destino que yo no creé. ¿Entendieron esa diferencia? Qué bueno. Entonces, a ver, perdónenme. Ay, parece que salté algo aquí, espere. Ok, eso no implica que como bajamos a esta batalla vibracional, no nos pusieran un mentor que nos cuida y nos protege. O sea, aun yo dude, aun yo en un momento no tenga la fe espiritual, sino religiosa, pues yo voy a tener a alguien que me cuida, un ángel de la guarda, un mentor, perdón, para que no me pase, o sea, no llegue al punto de no retorno. O sea, para que yo pueda por lo menos mantener la vida en 3D y poder seguir la batalla. ¿Por qué? Porque el batallar es segundo a segundo. O sea, yo subo las vibraciones, las bajo, las subo, las bajo, segundo a segundo. Entonces yo debo ir cogiendo control y mantener mis vibraciones y cada vez la bajada sea un mínimo más alto. Así de manera tal que yo voy creciendo paulatinamente. Y este es otro punto muy importante. Siempre estamos sometidos al sube y baja, porque estamos dentro de la matriz 3D, pero yo hago que cada vez mi bajada sea menos densa. Y entonces así yo puedo ir subiendo paulatinamente. ¿Por qué? Porque hago meditación, porque hago introspección, porque me alimento sano, porque hago recto pensar, porque hago recto sentir, porque hago recto actuar. Entonces todo eso me va dando un estado de alerta que no permite que yo baje cada día más, sino que cada día menos. Y esa diferencia es importante en el proceso. Es importante que entiendan, por eso todo esto que les he explicado desde la meditación, sobre todo la meditación y la introspección, de yo antes de dormir, analizar mi día y chequear cuándo caí más de lo que yo debía haber caído y por qué. Y ahí entra lo que dijo Iris Serrano del conocimiento, que me va a servir de soporte para poder entender, subir mi jerarquía de valores. Esa jerarquía de valores me lleva a nuevas decisiones y todo lo que ya hemos explicado, porque todo esto de una manera u otra lo hemos estado explicando en diferentes conferencias. Ok. Vamos con la manipulación regresiva, porque es la parte que nos compete para entender cómo nos robaron la fe. Entonces, ustedes saben muy bien que el arma principal de los regresivos es el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza, no te permite seguir evolucionando. Yo siempre digo que hay espirales viciosas donde evoluciona, pero hay espirales virtuosas donde evoluciona. El miedo es lo único que logra que una espiral virtuosa se convierta en viciosa. En vez de subir hacia la evolución espiritual, pues simplemente degrada hacia la involución espiritual y te haces más denso.
Y obviamente todo esto es importante porque en la medida que tu conciencia está en una cantidad vibracional, pues percibe ese mundo. Si tú bajas tus vibraciones en tu nivel de conciencia, percibes otro mundo. Que el ejemplo que siempre les he puesto es de una emisora de radio, FM, AM. Si tu nivel de conciencia está en FM, pues tú coges todas las emisoras de FM. O sea, tu mundo es lo que dicen las emisoras de FM. Pero si tú bajas tu frecuencia y te sintonizas en AM, pues obviamente tu mundo va a ser lo que digan las emisoras AM. Por eso los dormidos no nos entienden. Porque el de mayor conciencia siempre tiende a entender al de menor conciencia. Pero el de menor conciencia nunca va a entender al de mayor conciencia. Eso es como que usted entra a una empresa a trabajar y el de abajo nunca va a entender las decisiones que toma el gerente. Porque el gerente está viendo otro mundo. El gerente sí entiende las decisiones que toma un clerk, pero lo contrario no. Y así mismo pasa en la evolución espiritual. El que tiene más evolución espiritual pues entiende al que no, pero el que no, obviamente no puede entender qué decisiones está tomando esa persona. Yo tengo una anécdota muy buena. Yo les dije que yo tuve un maestro espiritual encarnado y yo recuerdo haber ido una vez a su casa y él tenía un hijastro y yo le digo al hijastro, ¿y cómo ustedes no aprovechan a su papá con tanto conocimiento? Y lo que me dijo el hijastro, y nunca lo voy a olvidar, fue: mi papá es un viejo loco. Nosotros ni caso le hacemos. Y yo creo que esa anécdota lo refleja todo. ¿Por qué? Porque inclusive hay algo en el Kybalión. Hay una que dice que no le eche perlas a los cerdos, algo así. Obviamente, que yo no estoy de acuerdo, dicho sea de paso, y después lo explicaré. Y segundo, dice que cuando el alumno está preparado, llega el maestro. Pero no es que llega físicamente, sino que tú captas la enseñanza del maestro. El maestro siempre ha estado enseñando. El maestro puede ser uno encarnado, o puede ser la misma vida, o puede ser un libro, puede ser lo que sea. Pero tú siempre vas a captar de acuerdo a tu nivel de conciencia. Y esa parte es muy importante que lo entiendan. Por eso todo lo que he estado explicando de mejorarse a sí mismo en todos los sentidos. Entonces vamos a hablar, aparte de que ellos nos paralizaron con el miedo, pues entonces ahí viene la segunda parte, que es la intoxicación a todos los niveles. Porque es como una especie de veneno, toxina. Ustedes hablan ahora, mencionan mucho que es una tóxica, que no sé qué, que eso no se usaba ese lenguaje en mis tiempos. Pues entonces obviamente es una especie de veneno. Es como cuando una serpiente te muerde y te inyecta el veneno, y obviamente ya tú empiezas a perder la conciencia, a perder el contacto con el medio, y obviamente te tiene a su merced. Pues los regresivos, aparte de que nos infunden miedo para paralizarnos, después nos muerden como una serpiente, que le queda muy bien a ellos, y nos inyectan su veneno a través de toda la toxina. En el aire con los chemtrails, en el agua con el flúor, en las comidas, ahora usan mucho los colorantes del petróleo, y así un montón de cosas. Nos dan el azúcar como un gran alimento cuando es tóxico, la leche de vaca, la carne. Nos hicieron comer animales. ¿Para qué? Para envejecernos y para todo lo que hemos hablado. Entonces es una estrategia muy bien planificada de ello. Ahí Isney publicó algo que se le atribuye a John Rockefeller, que es algo de una parte de un libro de los sabios de Sion, creo que en 1902. Y yo voy a ver si lo paso al grupo. A mí no me gusta pasar ese tipo de información. Está en mi muro, pueden ir a verlo en mi muro, que es público, pueden ir a verlo. Y como él en un momento, y ella lo resaltó mucho en una imagen, que nosotros como una especie lo consideramos como insecto, o menos que eso, y lo vamos a aplastar.
Y así nos ven ellos, como su finca de ganado, y ellos simple y llanamente nos manejan a su antojo. Hay una película, que no es muy buena la película, se llama Jupiter Ascending en inglés, El destino de Júpiter, creo que en español. La primera parte, yo nunca vi la segunda porque no me gustó los actores, etcétera. Pero el contenido de la película es muy bueno. Yo se la recomiendo. Jupiter Ascending en inglés, El destino de Júpiter en español. Ok. Entonces, aparte de que ellos nos paralicen con el miedo y nos somnifican con el veneno, con la droga, la toxina. Aparte de eso, ellos crearon una pirámide de poder. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en el peldaño de abajo y nunca podamos acceder al peldaño de arriba, porque en la medida que nosotros disfrutamos y somos felices, pues evolucionamos. Pero a ellos no les conviene esto. ¿Qué hacen? Que ellos nos mantienen esclavizados a través de esa estructura piramidal, porque ellos tienen las 4 primeras capas y nosotros nos toca la última, y en medio entonces están los dormidos que se dejan manipular de ellos, o sea que nosotros nunca vamos a poder llegar arriba, ser felices en términos de vivir con el tiempo suficiente para crecer espiritualmente, y entonces ahí pues nos mantienen abajo esclavizados. Entonces obviamente la base de la manipulación es la mentira. Hay un reporte que habla de la mentira, bueno, que de hecho es de Crystal, la Elohim del karma, y, y yo lo complementé porque ella todavía es muy joven y no tiene todavía conciencia con quién ella es en su yo superior, o sea, totalmente, aún sí tiene las virtudes, pero es muy bonito y creo que habla de la mentira como un camino hacia la oscuridad. Pero los oscuros lo que hace es que crearon la mentira a todo nuestro alrededor. ¿Para qué? Para paralizarnos, etc. Y eso obviamente nos lleva de la fe, que nos convierte en dioses creadores, a la fe religiosa que nos lleva a una esperanza que quisiéramos que eso sucediera. Ustedes ven qué interesante cómo todo se encaja como en una especie de rompecabezas y cómo nos degradaron de fe de dioses potenciales creadores a fe de religiosos esperanzados en que nos caigan un destino mejor. Fíjense qué interesante esta diferencia. Y eso yo quería traérselo hoy a través de esta charla, de que entiendan cómo nos degradan. Y ya les mencioné todo lo demás. Y obviamente la mentira es como cuando se hacen las corridas de toro, ya lo último que tú clavas para que el toro ya se desangre y muera. La mentira es básica para la manipulación. Y obviamente violas el libre albedrío del otro y obviamente estás haciendo lo que nunca ha hecho nuestro Padre Dios. Entonces, así tienen a la humanidad esclavizada. Con la gran ventaja de que en la medida que hay una masa crítica que está esclavizada, dormida, zombificada, como digo yo, entonces esos mantienen la matriz, que es la misma que nos encarcela y no nos deja salir, además de todo lo que yo he explicado anteriormente. Cómo llevaron nuestra fe creadora a fe religiosa, fe espiritual a fe religiosa. Y yo quería que ustedes lo vean. Entonces, por eso, para tratar de romper ese esquema, entonces vinieron los avatares. Y voy a hablar del más conocido, que es Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Un avatar tiene que nacer de hombre y mujer, porque tiene que estar sometido a la matriz 3D. O sea, tiene que venir como ser humano 3D, a la matriz 3D. Tiene que ser un hombre ¿cómo se llamaría? Bueno, que tiene un hijo con una mujer. No recuerdo los términos, que quería decirlo un poco científico, pero mi mente a veces me falla. Entonces, esa misión avatar, ese señor que viene como avatar, entonces por eso se habla de crucifixión. ¿Por qué?
lo dejan la matriz y empiezan a pasarle el karma de un buen grupo. ¿Para qué? De la humanidad. ¿Para qué? El mayor karma de la humanidad, para que lo transmute y pueda auspiciar, agilizar que los dormidos o que haya una elevación de conciencia a nivel colectivo. Claro que una persona a miles, en este caso, en el caso de ahora, miles de millones, pues obviamente es una tarea mucho más difícil. Mientras más humanos dormidos hay, pues obviamente es una tarea más difícil. Pero yo quiero que lo entiendan. Inclusive es tan difícil que cuando baja un avatar, pues bajan otros de la misma categoría espiritual a darle el soporte emocional para que pueda hacer ese trabajo. Entonces es muy importante que entiendan que bajan otros seres espirituales del mismo nivel a darle el soporte emocional. Por ejemplo, en el caso Jesús bajó a María Magdalena, también Sara, y también bajaron otros del mismo nivel, tanto a protegerlo como a darle el soporte espiritual, porque no es fácil esa misión. Por eso se habla de crucifixión. Ok, pero aparte de que hay un avatar que viene a cargar con el karma de la humanidad, está la Federación Galáctica entera trabajando para liberar la humanidad, tanto en la parte del aire, del espacio, como las naves, también como los que están dentro del planeta, que están en quinta dimensión, que es la civilización de Agartha, que creo que fue creada cuando Lemuria, no sé si antes, eso no importa ahora. Entonces, fíjense todo lo que se ha tenido que hacer para romper los esquemas de estos regresivos que nos tienen esclavizados. Y todo se basa en que nos lograron bajarnos nuestra fe creativa, de un grado a crear una evolución espiritual, un círculo virtuoso, y nos llevaron a crear un círculo vicioso. Es un problema de vector, no sé si dieron vector, pero es un problema de vector con 180 grados, y uno apuntando hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces ya yo no capto el mundo FM con todo lo maravilloso, sino que vivo en un mundo AM que no tiene nada de maravilloso, que es sobre supervivencia básicamente. ¿Entendieron todo? Hasta aquí todo está claro. Por favor, alguien que me lo escriba. Mónica Pastore dice que sí, que todo está muy claro. Bien. Entonces, es interesante que entiendan todo esto. Muy interesante que lo entiendan. Por eso yo hice reportes cortos, bien concisos, porque yo sé que a la gente no le gusta leer en estos tiempos. Yo estoy claro en eso. Yo leía montones de libros. Me encantaba leer toda la vida, me encanta estudiar. No tan solo filosofía o esoterismo, no. A mí me gustaba leer libros de computadora, que es el área donde más me desarrollé. También libros de química, que fue otra área en la que me desarrollé, ingeniería química. Inclusive eso me dio la base de la medicina ortomolecular. También me leí un libro así, pero una cosa así en inglés, de los científicos que más han detallado el metabolismo del cuerpo humano. Por eso ustedes ven que yo con tanta propiedad digo, por ejemplo, hay alguien, yo no sé si fue Sergio, alguien que me dijo que tenía bruxismo y yo le dije, se cura así, esto, así, esto, así. ¿Por qué? Porque yo me pasé años estudiando el metabolismo del ser humano y también estudiando los nutrientes que el cuerpo necesita para restablecer la salud a través del metabolismo. Entonces yo conozco esa relación biounívoca y entonces por eso puedo hablar con tanta propiedad. Y de hecho son curas que la gente que no sabe las puede considerar milagrosas. Porque un milagro es el manejo de fuerza que usted no conoce. Por ejemplo, para un indígena un avión es un milagro. Pero no es ningún milagro.
responde a leyes físicas. Ok, hasta aquí vamos bien. Entonces, vamos a ver. Inclusive nuestro Padre Dios toma el control del planeta en 2014 y lo suelta en el 2021. Él personalmente. Para que ustedes entiendan lo inmenso que es esta manipulación y este trabajo de los regresivos. Y lo importante que es. Nunca antes creo que hubo una experiencia de esta naturaleza. Que la coronación de esta experiencia es la ascensión. Y para la ascensión necesitamos tener, sobre todo nosotros, lo de esta tropa estelar, que felicité a las guerreras, que somos un faro de luz. Nosotros tenemos que subir nuestro nivel de conciencia al máximo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que alar, cargar el peso muerto de los dormidos. ¿Para qué? Para llevar la energía, las vibraciones de conciencia de la media humana a un punto de que ya pueda desvanecerse la matriz. En caso de que la alianza que ha estado trabajando está tratando de apresar, enjuiciar y hasta ejecutar a todos estos regresivos que han hecho tanto daño a la humanidad. Se fijan cómo todo, quiero que vean el contexto macro completo de todo esto y de lo importante que es el trabajo individual. Ustedes no se pueden imaginar lo importante que es el trabajo individual. Entonces muchas veces, por ejemplo, yo tengo gente cercana que sí tienen la visión espiritual, pero se dejan atrapar por la matriz. Sí, los problemas de la matriz son reales, pero no son los más importantes. Yo le voy a poner un caso. Mi mamá fue una mujer que era muy 3D y muy manipulada por la matriz 3D y le daba mucho valor al dinero, a producir dinero, a tener mucho dinero. El dinero le daba a ella como una especie de la seguridad. Saber que tenía dinero en el banco suficiente, entonces le daba como una especie de seguridad. Y lo atesoraba porque decía, lo tengo ahí por cualquier imprevisto. Y decía, no sé, quiero llegar a la vejez con dinero, etcétera. Todo eso que podemos pensar todo y que lo hemos pensado de una u otra forma. Sin embargo, después que la vida le da para acá, para allá, yo recuerdo ya ella con mucha edad se me acercó y me dijo, yo sí le di valor al dinero y se necesita tan poco para vivir y ser feliz. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ella cambió de nivel de conciencia. Pero nos pasa a cualquiera. Por eso yo le decía que no era lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y hacía la correlación entre lo que es una verdad mental o una verdad sentida ya alojada en el corazón. Que nos pasa a todos, ¿eh? A todos. Porque ellos, en esta matriz 3D, ellos gobernaron y ellos hicieron con nosotros. Sobre todo que fuimos creados con una mente que era manipulable totalmente desde la cuarta dimensión, sobre todo la parte baja donde se alojaron ellos. ¿Para qué eran? Nosotros éramos sus títeres. ¿Te ha ido a un teatro de títeres? Así mismo. Ese es el mejor ejemplo. Entonces, es importante que entiendan que los problemas 3D sí son problemas reales, pero no te dejes arrastrar por esos problemas, porque bajan tus energías. No te permiten seguir evolucionando. Y ahí volvemos otra vez, entre fe espiritual y fe religiosa, básicamente. Una cosa es que yo estoy seguro de que va a haber todo lo que viene es infinitamente maravilloso. Y otra cosa es que yo tengo la esperanza de que ese mundo infinitamente maravilloso llegue. Ustedes ven la gran diferencia. En una yo soy Dios y en otra yo soy un títere. Dice el Kybalión que el maestro era como algo así. El maestro no se deja llevar por la corriente, sino que nada, inclusive en contra de la corriente, y llega donde él quiere. Y a él se está refiriendo a todo esto que yo estoy definiendo. Cuando yo sé nadar,
Pues puede venir el río con su corriente, pero yo nado en contra de la corriente y voy donde yo quiero. Eso es ser un Dios potencial, eso es ser creador. Pero cuando yo me arrastra la media, entonces simplemente me lleva. Yo salgo a nadar, no sé nadar y termino en el lugar que me lleva a la media, no en el que yo quiero ir. ¿Ven la gran diferencia? Hoy yo quería dedicar la charla básicamente a este punto. Y es un punto de fe. Fe con seguridad o fe religiosa. Entonces, es interesante que vean que nosotros, como grupo, fíjense que nosotros, déjenme explicarles, y por favor no lo tomen a mal de mi parte. Yo soy el arcángel Rafael y yo fui asignado por el Padre a revelar la verdad. Por tanto, este grupo tiene un valor de altísima importancia en que vibremos alto, en que vibremos lo más alto posible y que seamos el faro de luz más fuerte. Por eso yo insisto tanto con ustedes. Hagan su trabajo individual. Vamos a ayudar a la humanidad. A eso bajamos. Y firmamos contrato y bajamos a eso. No se dejen arrastrar de la vida 3D, que ya 3D está en intensivo y ya le quitaron el respirador. Desde que se le acabe el oxígeno en la sangre, 3D se desvanece. Y nosotros somos los que decidimos el tiempo y el futuro como humanidad. Que eso es lo que no entienden los dormidos. Ellos quieren fecha. Dime fecha, ¿para cuándo es Sara? Dime fecha. Bueno, el problema es que la fecha la determinamos nosotros con nuestro nivel de conciencia. Pero el que tiene menos nivel de conciencia es el que más exige. No sé si pueden ir entendiendo todo esto que es muy interesante. Yo quiero, por favor, que me escriban si todo está claro o si hay cosas que no se han podido comprender bien. Ok. Recuérdense que la conciencia humana se mide con la resonancia Schumann. Y yo explicaba en los reportes muy claramente que la resonancia Schumann, ese campo magnético, es el que hace girar rotacionalmente el planeta, o sea, es el que crea la velocidad del tiempo. Si ustedes ven, el tiempo cada día va más rápido. El tiempo del 90 y largo al tiempo de ahora, hay una diferencia de horas en términos de velocidad. Y obviamente, en la medida que el spin va aumentando, pues obviamente día y noche pasan más rápido. Y también el año pasa más rápido, dando la vuelta. Pero en la medida que vibra más rápido, o sea, que da más el spin, la energía, el campo energético de conciencia de Gaia va aumentando y es lo que propicia la ascensión de 3D, 4D hasta 5D. Por eso es que los humanos deciden el tiempo y el futuro de la humanidad a través del planeta Tierra. Hay una relación biunívoca planeta Tierra-humanidad, porque este planeta fue creado de una forma muy sui generis dentro de la galaxia de la Vía Láctea que tiene el libre albedrío. Este fue una especie de, si pudiéramos llamarlo experimento. Se trajeron, Gaia es el planeta probablemente más importante del universo. Tiene conciencia, tiene la mayor variedad de vida en todos los sentidos. ¿Estamos claros? Sí, muy buena la recomendación de Isne de que lean todos los reportes. Yo creo que deben leerlo, no deben parar nunca. Porque cuando tú vuelves en el ciclo a leer todos los reportes, tú lo percibes diferente porque tu nivel de conciencia cambió. Como les dije ahorita. En la medida que tú lees y aplicas ese conocimiento, en esa vuelta, tu nivel de conciencia crece. Hace el círculo virtuoso. Cuando tú vuelves a leer, ya tú captas en los mismos reportes, en las mismas palabras, tú captas cosas nuevas que te maravillan.
Y eso crea ese círculo virtuoso. Ok, bien. Y por último, entonces hablamos de una masa crítica. Obviamente esa es la gran problemática. Por eso cuando ustedes ven que va a detonar Gesara, entonces vienen meteoritos y todo ese tipo de cosas que ellos crean porque a ellos les conviene drenar el miedo. El miedo baja la vibración y por tanto no le da al planeta la tónica vibratoria que necesita para terminar de desvanecer la matriz. Porque ellos trabajan en todos los frentes, igual que nosotros. Es una guerra de estrategia, una guerra vibracional de estrategias. Ok, entonces ya hablamos de la resonancia Schumann, que es interesante, y ahora vamos a hablar un poco de la teoría de los campos morfogenéticos. Y ese es el miedo que tienen los oscuros. Todas las especies en el planeta Tierra tienen una conexión de red. Por ejemplo, los árboles tienen una conexión que pudiéramos llamarla Ethernet, como la conexión de red de la computadora, o sea que es física. Ellos se comunican por debajo de la tierra, a través de las raíces, y yo no sé cómo será, obviamente, pero tienen una comunicación los árboles. Pero también los animales tienen una conexión Wi-Fi de red donde se comunica la especie. Cada especie tiene su red de conciencia, Wi-Fi. Lo vamos a llamar así para que lo entiendan mejor. Y obviamente los humanos también. En los humanos hay hasta más de una, porque ya lo conté anteriormente, hay varias redes. Inclusive le di el ejemplo de que cuando Colón vino a América fue a acabar con los indígenas porque ellos no podían controlar esa red Wi-Fi de conciencia. Había que aniquilarlos. Bien, ¿están entendiendo todo? Entonces ahí viene esa, la teoría de los campos morfogenéticos. ¿Qué hace la teoría de los campos? Cuando uno dice, que le llaman la del centésimo mono, que si un mono aprende algo en una parte del planeta, el mono que está más próximo a aprenderlo, empieza a aprenderlo automáticamente, sin que nunca se lo hayan enseñado. Y ese es el terror de los oscuros. Por eso ellos crearon guerras mundiales, donde matan a la juventud, especialmente a los hombres, para crear ese vacío. Ya los viejos están en decadencia y los niños son más manipulables. Con quien hay que acabar es con la juventud, que son los que se pueden salir de carril. Fíjense cómo todo se va enlazando, cómo es un plan que ellos orquestaron bien trazado. Este señor Soro, que yo lo llamo el arquitecto de la maldad, llegó a programar por décadas todo esto. Y me imagino que antes de él hubo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Menciono ese porque es uno de los más conocidos. Entonces, todo esto queda muy claro de que la conciencia de los humanos es la que maneja el tiempo y el futuro. Por eso ustedes ven en los reportes que hablan de líneas de tiempo, hablando del futuro. Puede haber una línea de tiempo que es la promulgación de Gesara, pero si no dan las vibraciones, pues obviamente eso empieza a variar. Porque el futuro y el tiempo lo define la conciencia de los seres humanos. La conciencia colectiva. Por eso es que es tan complejo. Por eso es que ellos meten miedo, por eso intoxican, por eso manipulan, por eso mienten. Porque ellos están conscientes de que ese es el poder. Porque el poder no lo tienen ellos, el poder lo tenemos nosotros. Pero nos tienen sometidos. Estamos sometidos. Entonces por eso bajan avatares, bajan los 144,000, etcétera, etcétera. Y esa guerra vibracional es a muerte, por decirlo así. Y obviamente es una guerra de suma estrategia. Y esto no quita que todo está al borde, pero fíjense cómo puede alargarse en la medida que las vibraciones pueden bajar. Eso es muy importante, porque todo esto lo quiero llevar a que entiendan lo importante que es su trabajo, el de cada uno de nosotros. Ponga su granito de arena y salgamos de estos manipuladores.
perversos. Bien, entonces, cuando nosotros podamos manejar el tiempo, la línea de tiempo, y Gesara salga, entonces comienza el proceso de transición. Ahí viene un proceso de transición muy importante, porque Gesara lo que hace es que trae prosperidad y justicia para equilibrar todo, para que nosotros podamos ser entrenados y podamos hacer la ascensión armoniosamente y podamos ser humanos galácticos que podemos ser reinsertados en los mundos naturales o 5D, que es a partir de ahí. Este proceso transitivo o de transición es muy importante. Entonces lo que queremos es detonar Gesara. ¿Para qué? Primero, va a entrar tanto dinero que todo el que tiene activo histórico pues va a poder ayudar en su medio, y hay millones con activo histórico. Digamos que unos 10 millones, por decirlo así. Si cada uno logra mejorar la vida de 200 personas, pues obviamente, y si esos son los más necesitados, entonces digamos que ahí hay 200 por 10. Ahí le llega a 2.000 millones de personas. Y después viene el proceso Gesara a través de los gobiernos y toda esta transición que yo he explicado, que está muy clara y muy bien diseñada, donde los humanos van a recibir la RBU. A eso le sumamos toda la tecnología que nos van a dar energía gratis, transporte gratis, comunicación gratis, etcétera, etcétera. Y van a venir tecnologías que nos hacen las cosas gratis, que aún auspician mejor pues toda esta transición. Aparte de la tecnología que tienen los galácticos para la recuperación de Gaia. Porque todo esto es poner a Gaia y a nosotros a punto de ascender. De 3D a 5D. Eso es todo. Eso es todo. Para eso vinimos, para eso estamos trabajando y estamos casi lográndolo. Necesitamos que cada uno haga un pequeño esfuerzo más para mejorarse, porque esa mejoría se refleja en los demás y va a cambiar la media y va a auspiciar la ascensión. Ok, por eso va a haber una celebración. En un momento de la transición van a salir los agartianos, van a bajar docenas de razas humanas y vamos a hacer una celebración que yo dije que se parecía mucho a la de una de las sagas de Guerra de las Galaxias que estaban celebrando. Yo más o menos la recuerdo, que habían vencido la oscuridad. Entonces esta celebración va a ser más grande porque esta es verdad que va a estar vencida totalmente. Y obviamente eso auspicia la ascensión y eso inicia el lema nuestro de siempre, de todo lo que viene es infinitamente maravilloso. Y cuando usted tiene fe de corazón, usted sabe que eso no lo va a cambiar nadie. Que usted no va a dudar de eso nunca, bajo ninguna circunstancia. Porque usted está trabajando para eso. Y obviamente lo vamos a conseguir porque lo creamos a través de nuestra fe, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de toda la salud que irradiamos a pesar de ser tan manipulados y engañados y mentidos en este mundo 3D. Yo creo que con eso cerramos la parte básica de la charla. Visita laverdadrevelada.net.